Hola amigos, bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio sobre los circuitos eléctricos. Entonces, el circuito que ven acá es un circuito mixto. ¿Y por qué es un circuito mixto? Porque mira, la corriente empieza a circular desde acá y va pasando por este camino. Y acá se divide en tres caminos. Entonces, puede tomar este camino y salir. Puede tomar el camino del centro o puede tomar el camino de arriba. Pero al final todos se vuelven a unir en el mismo y termina recorriendo un solo camino. Entonces tiene una parte que es un circuito paralelo, que sería este, que es donde se dividen los caminos, y una parte en serie, que es cuando termina. Entonces, como tiene uno en paralelo y uno en serie, hablamos de un circuito mixto. Entonces, este ejercicio nos muestra cuatro resistencias: la R1, la R2, la R3 y la R4. Nos dice la intensidad, que son 10 amperios, y nos está pidiendo que hallemos el voltaje. Entonces, vamos a ver cómo se solucionarían este tipo de problemas. Entonces, como ya sabemos que tenemos una resistencia en paralelo, primero las tenemos que calcular. Algo muy particular de estos tipos de casos es que cuando se resuelven las resistencias en paralelo, o sea, estas tres, la resistencia total que queda va a ser como si se va a formar solo una resistencia. Y esa resistencia luego se tiene que calcular con la resistencia de R4. A medida que lo vayamos resolviendo, van a poder entender mejor lo que les acabo de decir. Bueno, entonces ya sabemos que para calcular las resistencias en un circuito paralelo se calcula como 1 entre la resistencia total, que es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. En estos casos, intentemos siempre primero hacer las resistencias en paralelo. Es un consejo. Entonces, vamos a reemplazar 1 entre la resistencia total va a ser igual a 1 entre la primera resistencia, que es de 3 ohmios, más 1 entre la resistencia 2, que son 6 ohmios, más, más 1 entre la resistencia 3, que son 3 ohmios, y ya. Entonces, ya sabemos que como son fracciones, entonces sacamos mínimo como múltiplo de 6 y 3. No volvemos a poner el 3 porque daría lo mismo, ya que tenemos un 3 acá, entonces una vez que lo pongamos es suficiente. Entonces tiene tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, y acá mitad de 2, 1. Listo, entonces 3 por 2 nos da 6. Entonces el número en común que van a tener va a ser el 6. Bueno, entonces 1 entre la resistencia total va a ser igual a 6, que es el número que debemos tener en común. Entonces, un número que multiplicado por 3 nos dé 6, 2. Ya que multiplicamos el 3 por el 2, también multiplicamos el 1, que es el numerador. Entonces, 1 por 2, 2 ohmios, más, esta como ya tiene el denominador 6, entonces la vamos a dejar igual, no hay necesidad de multiplicar. Más un tercio, ya sabemos, se multiplica para llegar a 6, se multiplica por 2. Entonces, 2 sextos ohmios. Y ahora, ya que nos quedaron fracciones homogéneas, las vamos a sumar. Entonces nos queda 1 entre la resistencia total va a ser igual a
5 sextos. Dejamos el 6 y sumamos 2 más 1 más 2, que es igual a 5 sextos ohmios. Y recuerden que como estamos hallando 1 entre la resistencia total y queremos hallar solo la resistencia total, los intercambiamos. Así que el 5 pasa de denominador y el 6 pasa a ser el numerador, quedando que la resistencia total va a ser igual a 6 quintos ohmios. Y eso es igual a 1.2. Entonces la resistencia total va a ser igual a 1.2 ohmios. Una manera mejor para explicar qué es lo que sucede con las resistencias en un circuito en paralelo, y bueno, en un circuito mixto, lo podemos ver en el esquema. Cuando resolvemos estas tres resistencias, ellas se transforman en una nueva resistencia, que es la que vemos acá, como si las tres se volvieran una sola resistencia, que vale 1.2 ohmios. Y como podemos ver, estas dos resistencias, la de acá y esta que sería la R4, están en un circuito en serie, por lo que ahora calcularíamos la resistencia de un circuito en serie. Entonces, vamos a calcularlo. Nos dice que entonces esta sería la resistencia resultante y esta sería la resistencia número 4. En un circuito en serie, las resistencias se calculan sumándolas. Entonces, lo haré acá, la resistencia total va a ser igual a 1.2 ohmios más 2 ohmios. Y eso nos da una resistencia total de 3.2 ohmios. Y esa sería la resistencia total en este circuito. Pero no nos están preguntando solo la resistencia, sino que nos están preguntando el voltaje. Y para eso vamos a aplicar la fórmula de la ley de Ohm. Recordemos que la fórmula es los voltaje por la intensidad por la resistencia. Ya calculamos la resistencia y la intensidad es la que nos da acá el ejercicio, que es de 10 amperios. Entonces, el voltaje va a ser igual a los 10 amperios de la intensidad por 3.2 ohmios. Y eso es igual a voltaje es igual a 32 voltios. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Bueno, gracias por ver este video y espero que les haya gustado.